Avisa. Es un gusto saludarlos. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Osvaldo Balán y soy el director de los ciclos agropecuarios que organiza Thomson Reuters. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del ciclo anual 2016, que es el ciclo de actualidad tributaria y temas relevantes para el agro. Estos ciclos se organizan desde hace ya varios años, desde el año 2007, con mucha repercusión, así que les voy a comentar un poquito cuáles son las novedades a instrumentar en este nuevo ciclo 2016. El ciclo consta de 5 reuniones. Estas reuniones están programadas cada 2 meses. La primera arranca el 29 de marzo, luego tenemos una el 24 de mayo, 5 de julio, 27 de septiembre y 29 de noviembre, si mal no recuerdo. O sea, hay una reunión cada 2 meses, los días martes de 9:30 a 13 horas. Yo soy el director de este ciclo, pero tengo el gusto, el placer de estar acompañado por distinguidos tributaristas que son también especialistas en el tema agropecuario. Los doctores Héctor Tristán, Santiago Sáenz Valiente y Mariano Girardotti, que me acompañan en este ciclo desde su creación. Y yo también suelo tomar algunos temas como disertante. Pero además, ya hace algún tiempo, incorporamos la modalidad de traer invitados especiales para temas específicos, temas que tienen que ver con aspectos societarios o laborales, vinculados siempre al sector del agro. Por lo tanto, este es un poquito el esquema en cuanto a las jornadas que están programadas del 2016. Vamos a tener un año bastante movido, eso ya lo sabemos, y me voy a referir al temario. El temario del ciclo está compuesto por una primera parte, que es la parte principal, por decirlo de alguna manera, que justamente trata sobre las novedades, actualidad tributaria en materia del agro. Novedades que, bueno, son muchas, este año vamos a tener una gran cantidad, y no solamente a nivel nacional, o sea, nivel nacional, provincial y municipal, toda ley, decreto, resolución o disposición que tenga que ver con la actividad agropecuaria es tratada, es analizada y profundizada en el ciclo. Entonces, esto es, digamos, la primer y yo diría importante parte del temario. Pero también en cada una de las reuniones se tratan aspectos de jurisprudencia administrativa, jurisprudencia judicial, dictámenes, informes de los organismos fiscalizadores y recaudadores, fallos de la Corte Suprema, de la Cámara en lo contencioso administrativo federal, de tribunales, de juzgados provinciales. En definitiva, hay un análisis bastante profundo, yo diría muy profundo, de los fallos que tienen que ver en forma directa o indirecta con la actividad agropecuaria. Cuando uno se refiere a la actividad agropecuaria, tenemos también una amplitud significativa, porque si bien nos vamos a centrar en el aspecto de los productores, ¿sí?, la actividad agropecuaria no se limita solo a la producción, así que también se analiza todo lo que tiene que ver con los sectores comercializadores, industrializadores y exportadores, ¿sí?, comisionistas, intermediarios, acopios, exportadores. Todos ellos también intervienen en el mundo de la cadena comercial agroalimentaria, por llamarlo de alguna manera, y a ellos nos referimos en las reuniones cuando existan novedades, fallos, jurisprudencia, etc. Por otro lado, también se tratan temas de fondo vinculados con la actividad, algunos temas societarios y laborales, como antes estaba mencionando, solemos convocar especialistas, por ejemplo, en lo que hace a las modificaciones en cuanto al Código Civil y Comercial que afectan al sector agropecuario o qué ha ocurrido en materia laboral con las nuevas disposiciones al respecto. Y un puntito que siempre mencionamos es planificación fiscal, o sea, cómo manejarse adecuadamente o de una manera, yo diría, lo más inteligente posible
para evitar soportar cargas excesivas, cargas que pueden ser por errores en la planificación, por tomar caminos que no son los más adecuados, cuál es la vía que más puede llegar a convenir a un productor, a un intermediario, a un exportador, y también tratar de evitar las contingencias, que es la otra parte de la planificación fiscal, o sea, multas, costos, gastos, juicios, etc. Todo eso está siempre previsto en nuestras charlas. Y en la primera de ellas, que es la del 29 de marzo, creo que vamos a tener una ardua tarea porque allí vamos a incluir todo lo acontecido entre diciembre del 2015 y el mismo día 29 de marzo, que es la fecha de esta primera charla. Y como ya sabemos, existen importantes novedades y algunas más se van a ir incorporando. Entonces tenemos modificaciones, ahora me voy a referir a algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo la reducción o eliminación en ciertos casos de las retenciones de exportación, un tema largamente solicitado, requerido por los productores agropecuarios. Pero también vamos a tener novedades seguramente en el impuesto a las ganancias, veremos qué es lo que ocurre, si finalmente cambian o no cambian las escalas, si se modifican o no se modifican los mínimos. Y hay otras medidas que ha anunciado el nuevo gobierno y veremos si se terminan o no por instrumentar, como la eventual reducción, veremos qué pasa con el IVA para consumidores, ciertos productos esenciales, el tema de cambios en el monotributo. Bueno, ya hemos tenido también alguna modificación vinculada con el impuesto a los automotores, pero en mayor o menor medida hay modificaciones que afectan, que tienen que ver con el sector agropecuario y a ellas nos vamos a referir en detalle. Para comentarles, ¿no?, una suerte de anticipo de esta reunión del 29 de marzo y qué es lo que ha ocurrido con las retenciones de exportación. Esto, la verdad que ha sido una pelea larguísima por parte de los productores y, por supuesto, todos recordamos qué ocurrió en el año 2008 con el famoso paro agropecuario, ¿no?, las retenciones móviles, un lío fenomenal, ¿no? Finalmente las retenciones móviles se eliminaron, se suspendieron, pero los productores siguieron soportando retenciones que se instrumentaron en el año 2002, tal vez con sentido, porque en el año 2002, con el caos, con la hiperinflación, con la hiperdevaluación y el hiperdesastre, bueno, tenía tal vez algún sentido que el sector beneficiado por esa gran devaluación que fue el sector agropecuario contribuyese en alguna medida. Pero los especialistas son prácticamente coincidentes en sostener que este tipo de impuestos debería aplicarse, si es que se aplica, de manera moderada y por un tiempo determinado. Yo no los voy a aburrir, pero hay ríos de tinta sobre las retenciones de exportación, que en realidad es un impuesto, no es una retención, que está afectando al productor agropecuario porque incide finalmente sobre el productor, claramente, no tiene en cuenta la capacidad contributiva porque el mismo porcentaje se aplica a un productor de la zona núcleo, a un productor que está en Salta o en Jujuy, y evidentemente es muy distinta su capacidad contributiva en función a los rindes y en función a los costos o el flete que cada uno soporta. Pero bueno, nada de esto se tuvo en cuenta y se aplicó como un mecanismo recaudatorio y afectó notoriamente a productores, afectó muchísimo a las economías regionales que han llegado a un nivel, yo diría, de desfallecimiento, y afectó a sectores como el sector ganadero y cárnico. Hemos tenido una disminución notable en la cantidad de cabezas de ganado durante todos estos años. También se ha discutido sobre la legalidad de las retenciones de exportación y, bueno, muchos sostienen que no podrían instrumentarse a través de una norma de menor cuantía, de una resolución, y tenemos idas y vueltas sobre este tema y un fallo de hace un año y pico, que es Camaronera Patagónica, que si bien no termina por definir totalmente la cuestión, por lo menos la acota un poco más, ¿sí?, en cuanto a cuál sería el alcance o en qué medida se podría llegar a aplicar retención de exportación por una resolución. Si no es convalidada legalmente, bueno, se va a caer como un mazo de naipes. Entonces, todo esto se ha tenido en cuenta en una norma que ya está vigente, que es
el decreto 133 del 2015. Este decreto se publicó en el Boletín Oficial el 17 de diciembre, está en pleno vigor, rige a partir de su publicación, y lo que hace es lo siguiente. Bueno, en los considerandos hace mención a todas estas cuestiones que nosotros estamos rápidamente enumerando, a todas las consecuencias desfavorables que han tenido las retenciones para el sector agropecuario. Y fíjense que en materia de trigo y maíz hay una disminución enorme en las superficies sembradas. ¿Sí? En materia de soja, si bien hubo cosecha récord, convengamos que la rentabilidad disminuyó notoriamente para muchos sectores, ¿sí? Especialmente los alejados de la zona núcleo. Entonces, lo que hace este decreto es llevar a cero las retenciones de exportación correspondientes a maíz, trigo y girasol. O sea, maíz, trigo y girasol se eliminan las retenciones. Y en materia de soja hay una disminución de 5 puntos porcentuales, o sea, pasa de 35 al 30%, con el compromiso de ir bajando 5 puntos porcentuales cada año hasta su eliminación. Entonces los productores están muy contentos. Además, esto se ha dado en el contexto de la eliminación del cepo cambiario, con lo cual lo que reciben hoy los productores es un mayor precio, porque antes, recordemos que solo cobraban al dólar oficial, por decirlo de alguna manera. Ha habido una devaluación de aproximadamente un 35-40%, y esto ha influido en un mayor precio que, por suerte, obtienen los productores agropecuarios. Así que todos contentos, pero hay que tener cuidado con un tema, que lo comentamos muy rápido y ya nos vamos al corte. Y este tema es cuidado con las valuaciones al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque como hay que evaluar, productor agropecuario tiene que evaluar a precio de plaza menos gasto de venta, le va a impactar este mayor valor en un mayor valor de los stocks, y entonces va a tener que pagar un mayor impuesto a las ganancias, porque recordemos que el ajuste por inflación impositivo lamentablemente todavía está vedado, salvo que alguien lo pelee por el principio de la no confiscatoriedad, fallo Candy. Y al respecto también vamos a comentar que hay algunos novedosos fallos vinculados con el ajuste por inflación que pueden llegar a ayudar a los productores, porque ahora se contempla que también podría aplicarse el ajuste por inflación si se prueba el perjuicio fiscal en periodos posteriores al 2002 y con una incidencia, digamos, menor a la que existió en el caso Candy. Humberto es de un nivel excelente a mi entender, y bueno, y es imprescindible para los profesionales independientes porque es la única forma de mantenerte actualizado, la verdad es esa. Por supuesto, es totalmente recomendable y creo que es muy bueno para uno mejorar profesionalmente y estar a la altura de circunstancias con todos los cambios que hay en esta profesión de forma permanente, ¿no? La capacidad de Humberto, excelente. En realidad es un profesional que le dedica con mucha vocación, con mucho cariño, y tiene mucha pasión en transmitir esos conocimientos, y siempre te va tratando de cubrir todas las inquietudes que uno pueda llegar a ir teniendo o presentándose alguna dificultad profesional y demás. Yo invitaría a todos los colegas a participar porque no tengo duda que es el mejor ciclo de actualización de aceite de UTA, Humberto 10. En Thomson Reuters, nuestra prioridad es ofrecer información inteligente, transparente y precisa. En Thomson Reuters, nuevos desafíos nos dan nuevas motivaciones y grandes ideas. Hoy, como parte de Global Growth and Operations, nuestro desafío es construir la mejor organización para trabajar en América Latina, operando en conjunto, desarrollando nuestro talento, compartiendo conocimientos y construyendo una cultura común, sin fronteras. Tenemos nuevos horizontes, nuevas oportunidades y nuevos objetivos para consolidar nuestra posición en las áreas de Legal, Financial and Risk, Tax and Accounting y IP and Science. En América Latina formamos un equipo de trabajo global e integrado. Más de 2.700 empleados con la fuerza, el entusiasmo y el coraje para enfrentar los retos que vienen. Tomamos cada día que comienza como una oportunidad única para convertir objetivos en logros y oportunidades en hechos.
A través de nuestros productos brindamos información inteligente y soluciones de software para los profesionales actuales, ayudándolos en sus áreas de trabajo y enriqueciendo sus experiencias diarias. Logramos una firme posición en cada uno de los países en los que estamos, consolidando una marca fuerte y confiable. Tenemos los recursos y el dinamismo que hacen falta para formar un equipo orientado al éxito, con talento y capacidad para apalancar los mercados de la región en una misma dirección. Miramos hacia el futuro y sabemos que contamos con la capacidad para ampliar nuestros horizontes. El mundo no se detiene y nosotros tampoco. Por eso nos capacitamos y esforzamos para desarrollar nuestras habilidades y competencias. Sabemos que en el aprendizaje constante está la clave del éxito. Con cada paso que damos, buscamos superarnos, ir más allá, avanzar, porque lo que hacemos y cómo lo hacemos define nuestros logros. Escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Buscamos ser más que una solución sólida y confiable. Buscamos ser una solución segura. Darle la tranquilidad de contar con un respaldo firme. Nuestra prioridad es ofrecer información precisa para que compañías y profesionales tomen decisiones inteligentes. Por eso, combinando la tecnología y la innovación de Thomson Reuters con contenidos locales, hemos desarrollado plataformas de software y soluciones online para estar siempre a la vanguardia del mercado. Nuestro objetivo es que nuestros clientes sean exitosos y que tengan la información que necesitan en el momento en que más la necesitan. Esa es nuestra meta, ser el proveedor líder en soluciones para profesionales. Nuestro momento es ahora. Continuando con el temario que vamos a tratar el 29 de marzo, otro punto importante, que ya nos tenemos que referir a él porque está publicado, es una resolución que ha emitido el Minagri el día 10 de diciembre. En realidad, en el último momento que podía publicar la vieja, la vieja jefatura, la vieja organización del Minagri, que es la resolución 872 del 2015. ¿Por qué nos vamos a referir un poquito a esta norma que parece ser de menor cuantía? Porque en realidad establece una reorganización de lo que se ha dado en llamar el RUCA. El RUCA es el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria. Y hasta ahora, ¿quiénes eran los únicos obligados a estar inscriptos en este registro único de la cadena agroalimentaria? Absolutamente todos los partícipes, esto es, acopiadores intermediarios, exportadores, los adquirentes de granos para consumo propio, o sea, cualquier operador, con excepción de los productores. O sea, los productores de granos siempre estuvieron exceptuados, siempre estuvieron excluidos de este registro único de la cadena agroalimentaria, que ya hace un par de años se reorganizó a través de una resolución 302. Bueno, ahora tenemos que esta nueva norma establece algunos cambios que uno podría aplaudir en cuanto a que se informatiza, los trámites van a ser más simples para los integrantes de esta cadena agroalimentaria, un sistema también express para ciertas actividades, una nueva categorización, hasta ahí estamos todos de acuerdo, nuevos valores para la inscripción, o sea, aumentan los valores que estaban congelados, pero el punto en discusión, lo que vamos a ver qué pasa, y la verdad que no estamos para nada de acuerdo, es que los productores agropecuarios que hasta ahora estaban excluidos, resulta que de acuerdo a esta nueva norma van a tener que inscribirse. Y estamos hablando de los productores agrícolas, ¿no? Estamos hablando de la cadena agrícola. Y hasta ahora ninguno de ellos tenía nada que ver con el RUCA. Y uno diría, bueno, ¿tan importante es estar inscripto o no estar inscripto? Es importante en el sentido que conlleva otro tipo de consecuencias, conlleva obligaciones, como por ejemplo un régimen informativo que todavía no está instrumentado, pero la misma resolución que estamos comentando, o sea, esta resolución 872 del 2015 establece de que se instrumentará. Entonces, los productores agropecuarios hoy están agobiados, en particular el pequeño y mediano productor agrícola,
con todos los regímenes informativos que debe cumplir. Por un lado, los regímenes informativos que ha instrumentado la AFIP ya hace varios años, ¿sí? La resolución 2750 de capacidad productiva, la resolución 3342 vinculada a lo que se va cosechando, a medida que se va cosechando, deben informar. El tema de la, yo diría, factura electrónica para granos, que también se instrumentó, o sea, la liquidación primaria, la certificación primaria, la liquidación secundaria. Entonces, se ha ido de alguna manera complicando la vida, en particular del productor. El fisco tiene algo que se ha dado en llamar la cuenta corriente granaria, con la cual puede determinar en cada momento el productor cuál es su stock, además que los productores tienen que informar el stock al 31 de agosto de cada año. Entonces, es tal la cantidad de obligaciones, también tienen que informar o tienen que estar inscriptos en el INASE, ¿sí? Informar la semilla que han utilizado, que no han utilizado, la que van reservado. Entonces, uno diría, ¿y si no cumplen? ¿Y si un productor agropecuario no cumple con alguno de estos regímenes, como por ejemplo este nuevo? Y bueno, cuidado porque hay sanciones. Y las sanciones no solamente son materiales, de multas que se aplican, sino que están las peores, las sanciones virtuales, como por ejemplo que no le dejen mover el cereal. Entonces, si a alguien no le dejan mover el cereal o no le dan la carta de porte, bueno, ahí se complica su propia capacidad de trabajar. Con lo cual esto ha sido bastante discutido, pero hasta ahora vienen ganando la postura del fisco, donde hemos tenido algunos fallos, ¿no? Pero que han sido a favor del fisco en cuanto a que estas obligaciones los productores deberían cumplirlas. Entonces, la resolución es bastante, yo diría, general. Hay muchas cosas que no están establecidas, como por ejemplo, ¿cómo es la inscripción de los productores agropecuarios? ¿Cuándo se tienen que inscribir en el RUCA? Y la verdad que la norma no establece un plazo, sino que dice que la inscripción sería cuasi automática. Cada vez que algún productor tenga que hacer algún trámite, bueno, es como que quedaría inscripto. Pero esto no resulta claro. O sea, tenemos una norma que ha salido entre gallos y medianoche por la anterior administración, no la nueva. El último día en el cual podía ser publicada, el último día, que fue en el boletín oficial del día 10 de diciembre del 2015. Último día en el cual salieron normas de las anteriores administraciones, en este caso del anterior Minagri. Con lo cual no estamos seguros de que esto finalmente se materialice, pero la norma existe y la verdad que hay una probabilidad importante de que se termine así instrumentando. Entonces nuestra crítica pasa por que tenemos más obligaciones en cabeza de los productores, no se distingue entre los productores chicos, medianos, grandes. Esto ha sido siempre un grave problema, porque los regímenes informativos, bueno, obviamente deben cumplirse, pero debería también establecerse algún tipo de diferencia entre aquel productor que es muy pequeño y que no tiene una administración o un equipo de asesores o un estudio que le pueda permanentemente indicar o armar o asesorar o cumplimentar. Y entonces creo que en algún momento debería hacerse algún tipo de distinción. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta ahora no está establecido el nuevo régimen informativo, ¿sí? La resolución lo prevé, veremos, porque estar inscrito o no en el RUCA es un trámite. El problema, todos lo saben, los intermediarios, los comisionistas, los acopiadores, los exportadores, el problema del RUCA es todos y cada uno de los regímenes informativos de cumplimiento obligatorio que implica estar inscripto en este registro, que es el registro único de la cadena agroalimentaria. En consecuencia, esto no es una buena, antes dijimos una buena, la disminución de las retenciones de exportación, esta no es buena, agregar obligaciones formales cada vez más complicadas para ser cumplidas por los pequeños productores. Veremos en qué termina esta historia y esperemos que a marzo ya tengamos, digamos, el panorama definitivo. Así que es otro de los puntos que vamos a mencionar. Vamos a ver qué es lo que ocurre también con el INASE, que también hay un régimen informativo que ahora se ha instrumentado. O sea que en el ciclo se analizan en detalle todos y cada uno de los regímenes que implican para productores y otros partícipes del sector, implican estos cumplimientos. Cumplimientos que uno diría, cuidado, porque
las consecuencias son las graves. Es lo mismo que el tema del registro fiscal de operadores de granos. ¿Por qué hay que tratar de cumplir con todo? Y porque el que está fuera del registro en realidad es un paria del mundo del universo y prácticamente no puede operar. Si bien la norma no lo dice expresamente, todos sabemos que aquel que ha sido excluido del registro de operadores por distinto tipo de incumplimiento, estoy hablando del registro fiscal de operadores de granos, de la resolución 2300 del año 2007, que establece que, bueno, es optativo estar inscrito en el registro de operadores, pero en la práctica y en la realidad no es optativo, porque aquel que no está inscrito en el registro de operadores de granos prácticamente no puede operar. Entonces, estos aspectos también los vamos a mencionar, o sea, modificaciones tributarias de significación, reforma tributaria, si hay una moratoria, se está hablando mucho de una eventual moratoria y blanqueo, veremos qué es lo que ocurre. Seguramente alguna moratoria sí va a existir, blanqueo es más dudoso, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y las pequeñas modificaciones también las vamos a desarrollar. Y en cuanto a la modalidad del curso, acá tenemos algunas novedades. Yo voy a hablar 2 minutitos de esta cuestión. El ciclo es un ciclo presencial. Normalmente en cada reunión participan 3 expositores. Cada uno de los expositores, esto para que sea más variado, uno tiene una opinión, otro otra, ¿sí? Distintas formas de ver las cuestiones, mayor conocimiento de algún tema. Entonces hemos llegado a esta conclusión y hace tiempo lo venimos instrumentando. En cada reunión participan 3 expositores. Cada uno de los expositores dispone de alrededor de 1 hora para desarrollar el tema que le asignaron o los temas que tiene asignados. Pero lo importante es que el ciclo siempre ha sido, y va a seguir, por supuesto, siendo participativo, siendo interactivo. Entonces, este ciclo permite que cada uno pregunte y que participe. Y lo último que les quiero comentar es que a partir de este año tenemos el sistema del streaming, con lo cual los profesionales de interior, profesionales, de productores, cámaras, etcétera, van a poder acceder al ciclo desde sus lugares, sin necesidad de trasladarse. Se van a ahorrar los costos de traslado, de almuerzo, de cena, de tiempos muertos. Así que me parece importantísimo, a partir de este año tenemos la versión streaming del ciclo agropecuario. Y en cada reunión se entrega un material, que es un material muy, pero muy importante, de apoyo, de desarrollo, de síntesis, que ese material se les envía a los cursantes vía mail, si es posible antes de la reunión y si no, el mismo día o al día siguiente.